Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra celebración. Ustedes saben, yo tengo a un amigo que es párroco de una parroquia aquí en la ciudad y no han comenzado las misas públicas todavía en su parroquia. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y él me dice, porque tengo miedo, porque es muy difícil que la gente siga las normas que tenemos que seguir en el tiempo de COVID. Y me dice, ¿qué haces tú? Y yo le digo, bueno, como yo soy gringo, yo no tengo problemas para ser muy directo, muy bruto, a decirle a la gente, por favor, que mantengan su distancia. Si tú llegas tarde a la misa, no tienes el derecho de mover a otra persona, ni tienes el derecho de pasar encima de otra persona. Tienes que caminar hasta que encuentres un lugar que es seguro. ¿Por qué? Porque así podemos decir, y si leen el boletín que va a salir la próxima semana, en nuestra iglesia no hemos tenido ningunos casos de COVID, de gente que viene a la misa. Claro que hay personas de la parroquia que han tenido COVID, hay algunos que se han muerto, muchísimas personas que se han muerto, pero no por haber llegado a la misa. Y vamos a mantener eso. Nadie se va a enfermar porque viene a la iglesia. Entonces, ustedes que están sentados allá y llegaron a la hora, antes de la hora de la misa, que me hagan el favor de ser directos también. Si alguien quiere pasar, dígale que no. Si tú quieres moverte más al centro, está bien, pero que no dejan las personas tocarte, porque eso es un peligro para ti y para ellos, ¿ok? Hoy vamos a escuchar por qué es que somos iglesia. ¿De dónde viene ese concepto de ser iglesia? Porque muchísimos protestantes, evangélicos, pentecostales y también demasiados católicos piensan que si yo leo mi Biblia, yo soy buen cristiano. Si yo hago mi oración, yo soy buen cristiano. Vamos a aprender hoy que eso no es la intención de Jesucristo. Jesucristo fundó una iglesia. Con eso vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la unidad del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Hermanos y hermanas, en este momento en que vamos a entrar en ese misterio del amor de Dios, pidámosle a nuestro Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra o omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Setna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacim, el hijo de Hilcías, te vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y les traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre sus hombros. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en un muro firme, y será un trono para la gloria y para la casa de su Padre. Palabra de Dios.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor? ¿O ha llegado a ser consejero? ¿Quién ha podido decirle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Escuchemos juntos una proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón tomó la palabra y le dijo a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Bueno, en las últimas semanas hemos visto un desarrollo de los discípulos de Jesús con la multiplicación de los panes y los peces. Él enseñó a ellos quién era Él y qué poder ellos iban a poder tener como sus discípulos. Después, cuando Él invita a Simón Pedro a caminar sobre las aguas del mar de Galilea, les enseña otra vez que ellos, los discípulos, van a compartir el poder de Dios mismo. La semana pasada les enseñó que su ministerio por esa mujer cananea
no era solamente a los israelitas, sino a todo el mundo. Y hoy, ¿qué tenemos aquí? Cuando Simón reconoce que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, Jesús le enseña qué va a ser esa comunidad de los discípulos de Jesús, una iglesia. ¿Qué es que Él dice? Por favor, que se sienten donde no hay gente en el banco. Él les enseña, tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces, es el momento en que Jesús explica a ellos que está formando no solo un grupo de discípulos, cada uno a su lado. Yo leo mi Biblia, digo buenas palabras a Dios, soy discípulo de Jesús. No, Él dice que es sobre esa piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué significa iglesia? La palabra. No es el edificio en la primera instancia y no es una institución. Muchos piensan que la iglesia es una burocracia, ¿sí? Ay, ¿qué tenemos que hacer para casarnos en la iglesia? Ay, tenemos que traer ese papel. Es como la alcaldía con la papelería. No, lo siento mucho, pero no entiendes qué es la iglesia. La iglesia es la asamblea de los discípulos de Jesucristo, que formamos una comunidad que llamamos el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Pero Él dice a Pedro, cuando Él cambia su nombre, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, Él nombra a Pedro el portador de las llaves del reino de Dios. ¿De dónde viene ese concepto? Bueno, viene directamente de la primera lectura de hoy, cuando Dios dice a Sebna, el mayordomo del palacio del rey de Judá: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo a Eliacim, el hijo de Hilcías. Le vestiré de túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces, es directamente de aquí que Jesús hace dos cosas. Nombra a Pedro el mayordomo, que podríamos decir el primer ministro. Pero lo que también es cierto, que tal vez no saben, es que el rey en Jerusalén, comenzando con el rey Salomón, tenía ¿cuántos ministros? Adivinan. ¿Qué dice Pedro? No 40. ¿Cuántos ministros? Es tan obvio que van a hacer eso cuando yo les digo. 12 ministros bajo el primer ministro. Y Jesús forma a su comunidad con un mayordomo, Pedro, un primer ministro y 12 apóstoles. Pero el cargo de ellos no es solamente la ciudad de Jerusalén, el reino de Judá y el templo en Jerusalén. No.
es la Nueva Jerusalén. ¿Y qué es la Nueva Jerusalén? La iglesia. Entonces, es aquí que vemos que Jesús mismo forma a su iglesia con 12 apóstoles. ¿Y por qué decimos Papa? Ay, papá. Viene directamente del libro de Isaías. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y el Papa es padre para los habitantes de la Nueva Jerusalén, nosotros de la iglesia. Es de allí que tomamos la forma de la iglesia. Pero hay una cosa más, que mucha gente se confunde. Ellos piensan que, como en los dibujos animados o los dibujos, que Pedro está allá en el cielo con su llave para dejar a la gente entrar en el paraíso. ¿Sí? Es muy común esa imagen, pero no es lo que dice la Biblia. Dice el reino de los cielos. El reino de los cielos no comienza el día en que vamos al más allá. Ya comenzó, ya estamos en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Cuando vivimos fielmente a las enseñanzas de Jesucristo que conocemos por medio de la palabra de Dios y por la instrucción de la iglesia, los papas. Ustedes saben, en el siglo XX, 4 papas han sido nombrados santos. El Papa Pío X, que celebramos el viernes pasado, el Papa Juan XXIII, el Papa Pablo VI y el Papa Juan Pablo II. Todos son santos. Y no son santos porque tenemos cariño a ellos. Son santos porque en su papel como mayordomo del reino de Dios, ellos ejercitaban valentía, sabiduría, fe, esperanza. Sufrían mucho estos papas, pero también guiaban a la iglesia. Cada uno de ellos han escrito, han promulgado cartas a la iglesia como pastores que nos han asombrado por su santidad y por sus buenas enseñanzas a nosotros. Es increíble. En el siglo XIX, ninguno de los papas era nombrado santo. En el siglo XVIII, XVII, ninguno. El siglo XX ha tenido papas. ¿Qué significa para nosotros? Esos papas, sus cartas que promulgaron, eran todos enseñanzas sobre la evangelización. Todos ellos, más otros papas del siglo XX, reconocieron una cosa. La iglesia tiene a mucha gente adentro que vienen a la misa, asisten a la misa, a los sacramentos a su manera, sin realmente haber conocido directamente a Jesucristo. Y esos papas han tomado como su papel más importante decir a la iglesia, a nosotros los pastores, a los religiosos, sacerdotes y laicos, la obra más importante que tenemos es invitar al mundo a conocer a Jesucristo, sentirse amado por Jesucristo, tener el valor para seguir sus enseñanzas.
En otras palabras, ellos quieren que la iglesia sea una iglesia inspirada por la enseñanza de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. No quiere que la iglesia sea una burocracia. Ay, Padre, ¿qué tengo que hacer para bautizar a mi niño en su iglesia? Bueno, primero lo que tienes que hacer es ser miembro de la comunidad, participar en la vida sacramental de la iglesia, vivir su fe, formar un hogar, padre, madre, que enseñen a sus hijos qué es ser cristiano y vivir esta vida cristiana. Tienen que buscar a padrinos que son modelos de la vida cristiana católica. Ay, pero padre, son buenas personas, pero no son casados por la iglesia. Entonces no están viviendo la vida cristiana, porque están viviendo en fornicación. No están viviendo la vida cristiana. Pueden ser buenas personas, pero no son buenos miembros del cuerpo de Cristo. Esa es una diferencia grandísima. ¿Y qué más tenemos que hacer? Enseñar a nuestros hijos la fe. Una pregunta. ¿Qué es la iglesia principal en la iglesia católica? ¿Qué es la iglesia más importante? ¿Qué dijo? ¿Dijiste lo mismo? Dijeron bien. No es el Vaticano, no es la Catedral de San Patricio, no es ninguna basílica. ¿Qué es la iglesia principal? El hogar. Esa es la iglesia más importante. Muchos padres tienen la idea de que si yo dejo a mis niños en catequesis y después voy a hacer mis quehaceres, yo estoy cumpliendo mi deber como cristiano. No, es al contrario. No es que les vamos a hacer cristianos aquí con 1 hora y 15 minutos cada semana. Es imposible. Lo que es importante es toda la semana que hagan de sus familias una iglesia doméstica de fe, de oración, de compartir la fe, de bendecir la comida, de celebrar los días de los santos, las fiestas de la iglesia, de una manera en que los niños entienden el porqué, que la Navidad no sea solamente una pachanga más en el año para emborracharnos, sino que sea el día en que celebramos la salvación del mundo por el nacimiento del Salvador del mundo. Iglesia doméstica, más importante. Después que vengan aquí como familia. ¿Quieren saber una cosa? Yo puedo decir en 90 y algo % de los casos cuáles niños de la parroquia van a vivir su fe cuando ya son grandes. Y dicen, y padre, ¿cómo van a saber eso? ¿Porque van a la escuela católica? No. ¿Porque son bien portados? No. ¿Por qué, padre? Porque vienen a la misa con su padre y su madre. Punto. Familias que son católicas tienen niños que son católicos. La vida de la iglesia, no la iglesia que yo quiero que sea, la iglesia que Jesús dijo a San Pedro aquí, tú eres Pedro, que quiere decir piedra,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Sí, la iglesia fue fundada por Jesucristo. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La palabra del Señor es eterna. Por eso llevamos con confianza nuestras necesidades y las de nuestros hermanos y hermanas ante Dios. Por el Papa Francisco, para que, guiado por el Espíritu Santo, pueda atar y desatar en la tierra, y así podamos llegar todos a darnos aún más cuenta de la misión de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los funcionarios públicos que hemos elegido, para que se dejen guiar por la comprensión hacia las personas que sirven y consideren el efecto de sus decisiones en lo más humildes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los estudiantes, maestros y administradores, al comenzar un nuevo año escolar, para que regresen a sus clases entusiasmados por descubrir nuevas cosas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las personas que sufren enfermedades crónicas, por los que cuidan de ellas y sus seres queridos, para que reciban el valor y la esperanza que necesitan para soportar las cruces que llevan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros aquí hoy, para que la manera en que servimos a los necesitados revele quién es el Señor de nuestra comunidad y del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos Dante Ovalle, Francia Wall, Campos Albuja, Memorial, Gladys Veloz, Miguel Veloz y María Veloz, aniversario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, tu bondad es para siempre. Míranos con bondad a nosotros aquí hoy y atiende nuestras súplicas. Concédenos lo que pedimos conforme a tu santa voluntad, por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto, con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres y mujeres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, Jesús tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo:
tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Timoteo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momentito, por favor. Algunos anuncios. Primero, a los que nos ayudaban el domingo pasado a mover sillas y escritorios en la escuela, muchísimas gracias. Hicimos un trabajo que habría costado 2 o 3 días. En 2 horas tuvimos tantos voluntarios y eso fue maravilloso. Gracias. También estamos inscribiendo a jóvenes para la educación religiosa ya. También adultos que quieren aprender más de su fe. Por favor, consideren participar en el catecumenado. Solo tienen que llamar a la iglesia. Lo estamos haciendo, vamos a comenzar por internet, yo creo, porque no podemos tener reuniones. Y eso me acuerda de otra cosa. Yo siempre he enseñado clases en la parroquia, especialmente cursos bíblicos, para entender nuestra fe a la base de la Sagrada Escritura. Y los que han asistido, yo creo que han aprovechado mucho de esas enseñanzas. Me gustaría seguir, pero no lo podemos hacer porque todavía no podemos tener reuniones. Entonces estoy pensando comenzar un curso que les vamos a dar hojas en la iglesia para llevar a la casa con citas bíblicas para entender mejor y tal vez hacer una cosa por Zoom, por internet, además de eso. Comenzando en otoño, ¿ok? Vamos a ver qué podemos hacer. Yo creo que eso es todo por el momento. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes ahora y siempre. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz.